Buenos días. Vamos a cantar juntos himnario número 134. Himnario número 134. Himnario número 134. Himnario número 82. Himnario número 82. Himnario número 82.
Saldrá el líder de servidores para hacer la recitación. Sí, semana pasada es Eclesiastés 3:11, recitemos 2 veces. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta semana es Santiago 2:26, recitemos 2 veces. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Próxima semana es Eclesiastés 3:20-11. Vamos a leer una vez. Eclesiastés 3:20-21. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Saldrá el pastor para dar la palabra de Dios. Una vez más les saludo. Buenos días. Mucho gusto. Primero vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Dios Padre, quien has creado todo el universo y que hasta ahora estás gobernando la historia de la humanidad y también cuidas a cada uno de nosotros. Tu Dios viviente, te agradecemos. Tú nos conoces bien, nos tomaste tu misericordia y nos amas tanto. Por eso viniste a este mundo con el cuerpo carnal y fuiste crucificado en la cruz y derramaste la sangre por nosotros. Éramos nosotros quien teníamos que morir en ese lugar. Sin embargo, Jesucristo fue crucificado y derramaste la sangre preciosa para cargar todos nuestros pecados y nos diste la esperanza del cielo. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Ese amor tan grande que has manifestado en la cruz, ayuda para que siempre podamos vivir pensando de ese agradecimiento y para que toda esa sangre preciosa, sabemos de que no solamente has quitado todos nuestros pecados, sino también nos diste la fuerza para vivir la vida que nos resta. Realmente falta muy poco tiempo para que tú vengas, Señor. En este mundo está expandiendo la enfermedad contagiosa y muchos están muriendo. Aún así, despiértanos nuestra fe y también danos la oportunidad y la gracia para servirte. Pasando estos tiempos, haznos comprender cuán grande es lo que tú nos has dado. Y no es pensar solamente que es algo obvio de que hemos recibido. Te agradecemos por no pensar así. También nosotros a través de esta oportunidad estamos comprendiendo el valor de la iglesia y danos la sabiduría más grande y danos la oportunidad para comprender más el amor, para que con ese amor podamos predicar el evangelio. Realmente nosotros nos faltan muchas cosas y somos muy débiles, pero más en esta situación difícil, ayúdanos para que podamos fortalecer nuestra fe, aún en la tribulación y en la dificultad, como esas profetas que han guardado su fe. Nosotros también ayuda para que podamos guardar nuestra fe viviendo en esta última época, confiándote más al Señor. En ese tiempo, para que no vayamos para atrás o vayamos a la perdición, ayúdanos.
Y para los hermanos que están sintiendo solo de la vida cristiana, ayuda para que el diablo no los tiente, sino que fortalezca con tu palabra a través de los consuelos de los hermanos para que uno pueda cuidar unos a otros. Hoy día también estamos reunidos ante tu palabra y danos la lección con tu palabra, y a través de esa palabra ayuda para que podamos reflexionar las cosas indebidas. Para eso haznos abrir nuestros ojos espirituales, para que a través de nuestra vida se pueda glorificar tu nombre. Con tu amor tan grande nos guías. Te agradecemos por esto. Nosotros que somos débiles, danos más la enseñanza con la palabra, cómo tenemos que vivir, y que el Espíritu Santo esté junto con nosotros hoy día también, para que esté con cada uno, para que la palabra no pueda fluir nada más, sino para que pueda clavar en el corazón la palabra, para poder confiar tu palabra y para que podamos llevar frutos en nuestra vida. Hoy día también te dejamos todos en tus manos poderosas, y todos los que están en dificultad, los que están en la enfermedad, tú consuélelos y guárdalos. Esperamos, Señor, de esto. Hoy día también dejamos todo ese tiempo en tu mano poderosa, y hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama y que has sido crucificado por nosotros. Amén. Vamos a buscar juntos primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan. Busquemos. Primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1. Desde el versículo 5. Primero de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta 10. 5 hasta 10, leamos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Saludemos unos a otros. Buenos días. Los que están solos en la casa, entonces hay que saludar a la pantalla. Están bien, ¿no? El coronavirus, el COVID-19, se está extendiendo a segunda propagación, así dicen, ¿no? Después de que se han librado las restricciones, entonces se sienten más cómodos y andan sin mascarillas, pero nosotros sí o sí tenemos que portar las mascarillas, hay que lavar bien las manos y hay que tener mucho cuidado de su salud. Por eso después, cuando pasa este proceso, entonces obviamente nuestro cuerpo tiene que estar sano, pero la parte espiritual también no tiene que estar enfermo. Hay que poner la mascarilla y hay que lavar bien las manos y no salir de la casa. Igual que esto, también tenemos que tener cuidado de nuestra vida cristiana, porque en esta situación difícil no tenemos que debilitar nuestra fe. Por eso siempre hay que reflexionar de nuestra condición de la fe.
Por eso, más que preocuparse demasiado de la salud, tenemos que preocuparnos más de nuestro espíritu. Creo que esto es más sabio, ¿no? Por eso, con la fe firme, creyendo que Dios nos va a proteger, tenemos que vivir. Pero aunque no sea así, Dios siempre tiene su plan y su voluntad. Y ese amor tan grande que Dios nos ha dado es nuestro motivo para amar a Él también, ¿sí o no? Estamos creyendo en esto. Como tenemos la esperanza para ir al cielo, entonces no hay que preocuparse tanto como los mundanos, sino como dice, más el justo por la fe vivirá. Solamente con la fe tenemos que vivir. Por eso siempre hay que reflexionar nuestra condición de la fe. Así es ser más sabio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, siendo cristianos, viviendo en el último tiempo del mundo, ¿no? Igual que el título de hoy día, cristianos en los tiempos postreros. Y estamos hablando por series, ¿no? Es mucho mejor para recordar, ¿no? A través de los animales hemos recibido la lección de las aves, de los peces. Y pensando de estas cosas, entonces los cristianos que viven los tiempos postreros hay que rumiar cómo tenemos que vivir y meditar. Y en el primer tiempo hemos hablado acerca de Noé, ¿no? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se mezclaron, tomaron para sí mujeres, por eso llegó más rápido el castigo, y ellos con un aspecto vergonzoso tuvieron que ir ante Dios, ¿no? Igual que esto, en nuestra época también, los cristianos renacidos, aunque entren las cosas mundanas en nosotros, esto no solamente es la última señal del mundo, sino también es un aspecto que vamos a estar frente a Dios separados. Entonces hay que recibir la lección de Dios. La vez pasada también les he hablado acerca de Lot, ¿no? Y a pesar de que Lot estaba al costado del hombre de Dios, quien era Abraham, por algo pequeño o insignificante se ha alejado de él. Y no solamente se ha alejado, sino entró hasta Sodoma y Gomorra y al final se quedó con un aspecto vergonzoso cuando Sodoma y Gomorra fue fracasado, fue destruido, ¿no? Y esto es un aspecto que da lección a los cristianos. Esto hemos aprendido la semana pasada. Por eso tenemos que llevar una vida distinguida de este mundo. Como no tenemos que ser distinguidos, o sea, separados, ¿no? Pase lo que pase, siempre tenemos que estar pegados a la comunión. Y las cosas que nos separan de la comunión y de la iglesia, lo más grande es la avaricia del mundo y el corazón de mirar hacia el mundo, hacia la riqueza y también la relación mala entre los hermanos. Estas cosas nos separan de la tierra prometida de Dios, que es la iglesia. Entonces Abraham obviamente no tuvo paz, ¿no? Y perdiendo la paz, Lot, a pesar de que Dios le ha dado una oportunidad más, aún así no se ha arrepentido y con un aspecto vergonzoso tuvo que estar en el tribunal de Cristo. Hoy día también la lección que tenemos que tomar es el mensaje más grande que Dios nos da en los tiempos postreros. ¿Qué es esto? Es el arrepentimiento, ¿no? Por eso en San Marcos 1:15 también dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y después que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso cuando el tiempo se ha cumplido y está cerca la venida de Jesús, y obviamente va a haber más clamor de arrepentimiento. Y esto es una característica que estamos viviendo en los tiempos postreros. Por eso en este último tiempo, cuando vemos las señales, tenemos que arrepentir más. A las personas que no son salvos, entonces tenemos que clamar más a ellos para que se arrepientan. Igual que Juan el Bautista, antes de que viniese Jesús, es quien ha testificado de Mesías, ¿no? ¿Y qué es lo que
Juan el Bautista ha testificado, dijo él, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él clamó esto en el desierto, clamó para que se arrepientan del pecado. Y justo cuando clamó esto Juan el Bautista, realmente vino Jesús, ¿no? Igual, en nuestra época, realmente falta muy poco tiempo que Jesús venga, pero nosotros aún tenemos que clamar más para que se arrepientan otros y a nosotros también. Somos personas que tenemos que arrepentirnos. Por eso, cada vez de que sea los tiempos postreros debemos que arrepentir nuestros pecados y qué es la cosa que tenemos que reflexionar ante Dios y qué es lo indebido. Y somos cristianos que tenemos que pensar más de esto. Por eso hoy día acerca del arrepentimiento. ¿Cuál es el título de hoy día? ¿Es el arrepentimiento? No, es el arrepentimiento verdadero, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento y qué es el arrepentimiento verdadero? Como dice verdadero, entonces será algo mejor, ¿no? También hay que pensar cuál es lo que nosotros estamos malentendiendo acerca del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es para otras personas, sino con el corazón de que yo tengo que hacer, así tengo que escuchar la palabra hoy. No se refiere que el arrepentimiento se hace a otras personas. Obviamente para los que no son salvos, antes de predicar el Evangelio, es correcto clamar a ellos del arrepentimiento. También está incluido ese significado. Pero a nosotros también tenemos que clamar a nosotros mismos el arrepentimiento. ¿Sí o no? Porque hay muchas rebeliones que nosotros no sabemos. Hay que ver cuáles son esas cosas y con un aspecto limpio y digno para estar ante el Señor, nosotros tenemos que entender bien acerca del arrepentimiento y tomar importancia. Y eso también es lo que se aplica a nosotros mismos y a todos ustedes que me están escuchando ahora. Y con ese corazón hay que escuchar juntos esa palabra. Y siendo cristianos que realmente están viviendo en los tiempos postreros, dando el arrepentimiento verdadero, tenemos que estar ante el Señor con un aspecto correcto. ¿Cuál es el significado del arrepentimiento? El significado verdadero del arrepentimiento es que de la vida y del corazón, acerca de la vida y del corazón, a través de eso hay un cambio, o sea, no es un cambio simple, sino es un cambio firme del corazón y de la vida. Este es el significado del arrepentimiento. Y no se refiere que uno se arrepiente de los pecados cometidos repetidas, ¿no? Sino realmente en su vida, aplicando de toda nuestra vida, tiene que haber un cambio firme. Esto es el arrepentimiento. Ustedes también quizás escuchando el sermón dominical o otras palabras, habrán escuchado mucho de la palabra el arrepentimiento, ¿no? Pero en sí, en nuestra vida no hay un cambio firme de la vida pasada. Puede pasar esto, ¿no? O sea, la palabra que sea de palabra, pero mi vida que sea de mi vida. O sea, uno puede llevar una vida así. Sin embargo, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Poniendo base de dos lados, que es la vida y el corazón, hay que haber un cambio ahí. Esto es el arrepentimiento verdadero. Obviamente el contenido del arrepentimiento para los que no son salvos tiene el significado de metanoia. Se conoce, ¿no? Significa dar una vuelta en un. O sea, yo antes era pecador, pero yo comprendiendo de que yo soy pecador ante Dios, comprendí el amor de Dios y dar una vuelta en U hacia la cara de Dios, esto es la salvación. Esto es el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento, para los que no son salvos, está conectado con la salvación, ¿no? Pero si también se expresa palabra teológicamente que es cambiar su corazón, ¿no? Si es que leemos algunos libros cristianos o cuando escuchamos a algunos personajes famosos, no utilizan la palabra salvación, sino dice que han cambiado su corazón. ¿Qué es cambiar su corazón? Esto se ha unido con el arrepentimiento y la salvación, porque en realidad pasa esto. En el momento cuando uno se arrepiente, desde ese punto empieza la salvación de uno.
como es un proceso para recibir la salvación, entonces expresa que es cambiar su corazón. Por eso este arrepentimiento tiene este significado que se conecta hasta la vida de uno. Pero si es que pensamos del campo del arrepentimiento, también hay el lado del arrepentimiento del corazón y también nuestro cuerpo. Tiene que haber un esfuerzo corporal de querer arrepentirse y en la vida también hay que ponerlo en práctica. Esto es el significado verdadero del arrepentimiento. Algunos dicen, hay que arrepentir, y entonces empiezan a orar. Dios, Señor, discúlpame, yo he cometido esto, y otra vez repiten el mismo pecado. ¿A qué se llama esto? Por ejemplo, dice que es un remordimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que hay un borracho que no puede dejar de tomar y en el siguiente día se levanta y se arrepiente diciendo, ay, ¿por qué yo he tomado? Pero en la noche, ¿qué hace otra vez? Otra vez toma, ¿no? A esas personas, ¿a qué se le llama, no? Es que es alcohólico, ¿no? Que no puede dejar de tomar alcohol. Igual que el arrepentimiento es algo parecido. Si es que realmente nos arrepentimos de nuestro corazón, entonces tiene que haber un fruto de nuestro cuerpo para ponerlo en práctica y tiene que aparecer nuestra vida del arrepentimiento. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que pensar de esto hoy día. Después de recibir la salvación, ¿uno sigue pecando o no? Sí, ¿no? Entonces, ¿ese pecado va acumulando o no? ¿Se acumula? Después de recibir la salvación sigue pecando, pero ese pecado va acumulando, no es que se desaparece el pecado. Obviamente por esos pecados no vamos a ir al infierno, pero acumulando el pecado después, ¿qué pasa? A veces Dios castiga o por la vida indebida, indigna que hemos llamado, entonces la paga de pecado sí o sí Dios lo paga. Entonces cuando uno peca muy gravemente como los santos de Corinto, Dios lo puede llevar también. Igual que esto, el pecado nunca se desaparece, sino va acumulando. Pero ¿cómo podemos quitar esos pecados acumulados? Los cristianos, hay que arrepentir, hay que hacer el arrepentimiento para que Dios perdone también. Y los pecados que no puede ser con el arrepentimiento nomás, Dios a veces también da castigo para quitar esos pecados, ¿no? No es que después de recibir la salvación yo puedo pecar como quiera porque Dios lo deja pasar nomás. Entonces Dios no será justo. Para los cristianos renacidos también sigue aplicando lo mismo que es la justicia de Dios. Entonces, por ejemplo, como yo ya fui salvo, fui perdonado hasta los pecados futuros, entonces puede pecar como quiera. Entonces así se va a desaparecer la justicia de Dios. Esto está aprovechando de Dios. Entonces obviamente no va a ser un real salvo, ¿no? Cuando uno es salvo, entra el Espíritu Santo, entonces tienen que tener un corazón sensible acerca del pecado. Entonces uno sufre por esto, ¿no? Pero a pesar de esto, cuando uno sigue pecando, entonces Dios no lo deja pasar así nomás. No es que se desaparece el pecado, sino va acumulando poco a poco. Hasta las personas que no recibieron la salvación, o sea, ¿acumulan sus pecados o no? Obviamente que sí, ¿no? Se está apuntando esos pecados cometidos. Y tal como estaba apuntado en el libro el pecado, entonces obviamente va a ser diferente el nivel que uno va a entrar al infierno para los no salvos. Igual que los cristianos salvos también. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Es porque el pecado se acumula. Si es que uno no se arrepiente de esos pecados, entonces al final nuestra vida jamás puede ser feliz ante Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre pensar de la importancia del arrepentimiento, porque hemos recibido la salvación. Pero los que no son salvos, como no comprendieron acerca de la eterna redención, entonces siempre están temiendo, ¿no? Porque quizás piensan de que, ay, por estos pecados voy a ir al infierno, entonces realmente van a estar tan preocupados. Leyendo la Biblia ni siquiera van a poder dormir por estar temblando.
Entonces su oración va a ser, Señor, por favor, sálvame, quítame mis pecados. Como saben de que sus pecados se están acumulando, así temen, ¿no? Pero aún así llega el día y otra vez peca, por eso viene en la madrugada para orar, diciendo, Señor, perdóname, por favor, ayúdame para que no entre al infierno, y otra vez pecan. Así son los mundanos, entonces obviamente van a estar sufriendo. Por eso los cristianos salvos hemos recibido la eterna redención, ¿no? Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Por eso uno piensa que es algo usual, algo común de arrepentir, ¿no? Porque uno dice, aunque no me arrepiento, igual voy a ir al cielo. Pero por esto quizás uno puede ser fracasado totalmente de su vida cristiana. Puede ser una vida que no tenga ninguna felicidad. Tenemos que hacer la oración del arrepentimiento. Ustedes vieron el boletín de la iglesia, ¿no? Si es que vemos en el boletín, sale el contenido de la oración, de 5 oraciones, ¿no? El primero, ¿cuál es? Es del arrepentimiento, la oración del arrepentimiento. Hasta en el boletín de nuestra iglesia dice que primero hay que hacer la oración del arrepentimiento para recuperar la relación con Dios. Después viene del agradecimiento, de la súplica, de intercesión. Pero a pesar de que la oración de arrepentimiento sea más importante, quizás no entendemos muy bien qué es esa oración. ¿Pero por qué? Es por el Evangelio que es de la gracia. Como nosotros hemos recibido el perdón de pecados y podemos ir al cielo, entonces no toma tanta importancia del arrepentimiento. Por eso quizás hay un aspecto que es una falta de nosotros acerca de este arrepentimiento. Los cristianos también tienen que arrepentirse verdaderamente cuando uno peca. Porque cuando uno hace así, entonces otra vez tenemos paz en nuestro interior, cambia nuestra vida y podemos ser utilizados preciosamente por Dios. Por eso primero, nosotros tenemos que ser quienes tenemos que clamar acerca del arrepentimiento a otros. Y teniendo la posición de predicar a otros, también hay que pensar de este arrepentimiento. Somos quienes tenemos que clamar a otros del arrepentimiento, a los mundanos para que reciban la salvación, como el Juan el Bautista, quien ha clamado así. Cada uno somos el Juan el Bautista. Para recibir el perdón de pecados, tenemos que clamar sobre el arrepentimiento. Busquemos en la Biblia Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 21. Primero hay que clamar el arrepentimiento para obtener la vida. Y entre nosotros puede haber uno que no tenga la seguridad de la salvación. Y para esas personas tenemos que reflexionar si realmente yo he recibido la salvación. Versículo 21, leamos juntos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Entonces hay que arrepentir a Dios, ¿no? Y el Evangelio es Jesucristo. Por eso, ante Dios, nosotros somos quienes tenemos que estar en el tribunal, ¿no? Nos va a juzgar. Por eso, ante Dios, quien está en el trono blanco, somos quienes tenemos que estar parados ante Él. Entonces, nuestra vida que hemos vivido mal, tenemos que arrepentir. Y los que no son salvos, también hay que arrepentir de su vida que no han vivido bien. Y esto también se le llama arrepentimiento para vida. Busquemos Hechos capítulo 11. Es un arrepentimiento que los que no son salvos tienen que hacer. Hechos capítulo 11. Esto es un arrepentimiento para recibir la vida. Hechos capítulo 11, desde el versículo 17. En la familia de Cornelio, cuando Pedro fue a predicar el Evangelio, una gentil ha recibido la salvación. Hechos capítulo 11, desde el versículo 17. Yo les voy a leer.
Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Leamos juntos, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por eso, para obtener la vida hay que arrepentirse, ¿o no? Esto se aplica para los que no son salvos, los que están deseando para quitar sus pecados. ¿Y cuál es el propósito de este arrepentimiento? Esa salvación, ¿no? Es el arrepentimiento para ser renacido. Y el propósito de este arrepentimiento es para obtener la vida, para obtener la salvación. Para los que todavía no están creyendo a Dios y a pesar de que Dios está vivo, niegan de Dios. Y a pesar de que es una vida que han vivido en el pecado, no piden el perdón de pecados, como esos judíos que vivían en esa época. Los que piensan de que son justos para esas personas, ¿cómo pueden obtener el perdón de pecados? Y nosotros tenemos esa misión de clamar a ellos para que se arrepientan. Y esto es el arrepentimiento para vida. Pero Dios, ¿cómo da este corazón a ellos? Solamente a los que anhelan de esto. Ay, Señor, ahora yo voy a ir al infierno. Uno tiene que comprender de esto. Hay que comprender de que uno es pecador para que Dios diera esto. Busquemos 2 capítulo 7. 2 capítulo 7. Versículo 10. 2 capítulo 7, versículo 10. Leamos juntos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿A qué se refiere la tristeza que es según Dios? Uno se preocupa, ¿no? Yo no pertenezco en este mundo, voy a ir al infierno al final. Y los que tienen esta tristeza y preocupación, para estas personas, Dios produce el arrepentimiento para salvación, es lo que Dios da, ¿no? Pero a pesar de esto, uno niega de la existencia de Dios y uno vive como quiera y no tiene ninguna tristeza o preocupación hacia Dios. Solamente tiene preocupación mundana y esto llega hacia la segunda muerte, ¿no? Por eso lo que nosotros tenemos que predicar a los que no son salvos del arrepentimiento es para el arrepentimiento para vida, para llegar a la salvación, ¿no? Es algo obvio que tenemos que predicar de esto. Por eso este arrepentimiento no solamente es una tristeza, sino hay que arrepentirse de pecado y hay que ir hacia Dios. Por eso esta oportunidad del arrepentimiento después también se desaparece. Obviamente es la decisión propia, sin embargo, quien no se ha arrepentido hasta el último momento, entonces ya pierde su oportunidad. ¿Y quién es el más representante de esto? Judas Iscariote, ¿no? En el caso de Judas Iscariote, ha seguido a Jesús por 3 años y medio y también ha visto con sus propios ojos el milagro de Jesús. Él fue uno de los 12 discípulos, ¿no? Pero en su corazón estaba las cosas mundanas y no hizo el arrepentimiento verdadero de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote? Yo antes le dije de esto. ¿Cuál es? Pedro se ha arrepentido, o sea, Pedro hizo el arrepentimiento, pero el Judas Iscariote ha tenido remordimientos nada más. Judas Iscariote no ha comprendido el amor verdadero y no ha regresado a Dios, solamente tuvo remordimientos y se suicidó. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de esto? Nosotros también cuando pecamos, sentimos remordimientos, ¿no? No hay ningún cristiano que no tiene remordimiento. Diciendo, ¿no? ¿Por qué yo habré pecado eso? ¿Por qué habré repetido el mismo pecado? Hay casos cuando tenemos remordimientos, pero no tiene nada que ver con el arrepentimiento verdadero. Por eso también esa persona que le dije que es borracho y se arrepiente en la mañana, pero otra vez peca en la noche, ¿no?
Y uno piensa de que esto es el arrepentimiento verdadero. Como Judas Iscariote solamente tuvo remordimientos, ¿no? Busquemos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Judas Iscariote, Esaú, como estas personas es un ejemplo de eso, ¿no? Hebreos capítulo 12, desde el versículo 16 hasta 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Por eso Dios es paciente y espera mucho tiempo, pero cuando se desaparece esa oportunidad, ya no hay más oportunidad. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad para arrepentirse. En el caso de Esaú también, tuvo una fe equivocada hacia Dios en su vida rutinaria, pero aún así no se ha arrepentido. Y al final, ¿qué pasó? Quizás poco a poco se habrá alejado de Dios. Entonces pensó, la primogenitura no es importante. Como Lot dice, ¿no? ¿Por qué es importante Abraham? Yo tengo riqueza, yo tengo poderes, yo puedo vivir solo. Entonces, como con ese corazón se ha separado de Abraham, Esaú también, obviamente cuando era pequeño estaba en la casa, pero empezó a salir de la casa cazando los animales y conociendo el mundo, entonces poco a poco la fe hacia Dios no solamente se ha debilitado, sino no tomó importancia, lo menospreció. Por eso no supo cuán precioso es la primogenitura. Habrá escuchado de su padre también, pero ha vendido esa primogenitura con un guisado de las lentejas. Por eso al final perdió la bendición de Dios. Por eso el arrepentimiento que sale lágrimas, a veces también derramamos las lágrimas, ¿no? No estoy diciendo que la lágrima es algo malo, sino esto solamente es un proceso, pero es diferente que uno se derrama lágrimas por sentir remordimientos. Uno tiene que hacer el arrepentimiento verdadero. Por eso nosotros, hacia las almas que no son salvos, tenemos que clamar el arrepentimiento, pero hay que clamar el arrepentimiento para vida. Y no solamente esto, sino que realmente ellos comprendan de sus pecados para que salgan hacia Dios. Tenemos que siempre tener este corazón de predicar, para clamar a ellos del arrepentimiento de la vida. Pero entre los cristianos salvos también, uno dice que es salvo, pero puede haber uno que no tenga la convicción de la salvación. Entonces, realmente tengo que estar ante Dios con mis pecados y tengo que pensar seriamente si realmente yo soy salvo o no. Pensarlo profundamente. Y venir ante la palabra de Dios y escuchar la palabra con un corazón serio. Obviamente va a haber una diferencia escuchar la palabra sin ningún pensamiento. Pero después hay que pensar de arrepentimiento que se aplica en la vida cristiana. Y esto explica muy bien en 1 de Juan, capítulo 1. Regresemos a nuestro versículo principal. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8, les voy a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros, aunque somos salvos y hemos recibido el perdón de pecados, pero aún así hay pecado en nuestra vida o no. Sí hay, ¿no? Pero realmente el año pasado creo que sí, el año pasado había un señor que tuvo una teoría equivocada, una doctrina equivocada, y dice que él no tiene ningún pecado en su vida, porque dice que hasta todo eso fue solucionado. Por eso dice que recibió la salvación del alma. Y uno dice que no tiene pecado en su vida.
Esto no tiene sentido. Si es que realmente decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, así dice, ¿no? Odiar a alguien es pecado, tener avaricia es pecado, y realmente pecamos tanto en nuestra vida o en nuestro corazón, ¿no? Y cuando uno dice que no tiene pecado, entonces está engañando a sí mismo. En sí tenemos que manifestar todos nuestros pecados para confesar al Señor. Y Juan es una epístola dada a los cristianos salvos y está explicando acerca del arrepentimiento de la vida cristiana también. Tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios. Veamos versículo 9. En la Biblia dice que es un versículo como jabón. Hoy en día estamos lavando muy bien nuestras manos por el COVID-19, ¿no? Como coronavirus es una grasa, entonces hay que lavar las manos con el jabón, porque el jabón quita las grasas. Por eso, en la Biblia también, cuando un cristiano peca, dice que es un versículo para lavar esos pecados. Leamos versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay que decir que no tenemos pecados, tenemos que buscar nuestros pecados para confesar al Señor. La palabra confesar es igual que el arrepentimiento para los cristianos. Es algo que uno hace después de recibir la salvación. Y a la palabra arrepentimiento también se le expresa a los cristianos que es confesar. Cuando uno confiesa al Señor de nuestros pecados, entonces como Dios es fiel y justo, Dios perdona nuestros pecados y también nos limpia de toda la maldad. Uno puede ser limpio, ¿no? Como jabón. No solamente nos quita nuestro pecado, sino también tiene la función de cambiar limpiamente nuestra vida. Esto es el arrepentimiento. Pero los cristianos salvos piensan de que no hace mucha oración del arrepentimiento. Y esto es uno de los problemas más grandes en nuestra vida cristiana. Pero ¿por qué uno no lo sabe? Hay que pensar del rey David. Realmente David fue un hombre muy utilizado de Dios, siendo rey también, y ha fortalecido el pueblo de Israel y ha preparado para construir el templo de Dios. Atrás dice, ¿no? A man after my own heart. Un varón conforme a mi corazón. ¿Quién es David, no? Ese David es un aspecto representativo de los cristianos, pero ese David ha pecado. Pecó en el adulterio y el homicida, ¿no? Pero a través de la vida de David podemos recibir la lección. David, después de que ha pecado, ¿cuál fue el problema? Él no comprendió de sus pecados. Él pensó de que es algo que él pudo hacer porque es rey. Como yo soy rey, entonces, por ejemplo, ¿no? David ya tuvo a su esposa y concubina. Esto también es algo indigno ante Dios, como hemos aprendido en reunión de madres. Quien es rey no puede tener a muchas mujeres. Pero él teniendo a muchas mujeres tuvo problema, ¿no? Entre los hijos habían peleas, se mataba entre sí. Pero en el caso de David, trajo a Betsabé, mujer de Uría. Solamente trajo que estoy teniendo a una concubina más. Y esa homicida que él mató a su siervo pensó de que yo puedo hacer porque yo soy rey, ¿no? Entonces pensó que era algo ordinario de ese pecado. Pero Dios, ¿qué hizo? Mandó al profeta Natán y le hizo comprender sus pecados. ¿Pero cómo? Poniendo la parábola de las ovejas, diciendo, tú eres esta persona. Tú eres esta persona. Entonces David, como si le hubiese pegado atrás, comprendió, sí, era pecado. Yo he pecado algo muy grande ante Dios. Y después, ¿qué capítulo fue apuntado? Salmos, capítulo 51, ¿no? Busquemos Salmos, capítulo 51. El título de Salmos, capítulo 51. Dice que al músico principal salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta.
Y después de que se ha acostado con Betsabé, Dios envió al profeta Natán a David para manifestar el pecado de David. Y ahí es cuando David comprendió de sus pecados. Y después de que él comprendió sus pecados, realmente David sufrió tanto. Busquemos Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Versículo 6. Salmos 6:6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Por eso David ha apuntado muchos contenidos de sufrimiento que él tuvo por pecar. Y este es el arrepentimiento que salió de su corazón, pero él cómo cumplió este arrepentimiento es porque comprendió sus pecados a través del profeta Natán. Regresemos a Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, desde el versículo 1. 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Todo el capítulo 51 es la oración del arrepentimiento hacia Dios. Por eso David, orando esto, ¿qué cosas ha comprendido? David fundamentalmente ha comprendido que él ha nacido con pecado. Veamos versículo 5. Versículo 5 leamos juntos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él comprendió de sus pecados, pero esto no quiere decir que sus pecados vino de su madre, sino él aceptó que realmente él nació con los pecados. Fundamentalmente él nació con los pecados. Él aceptó esto ante Dios y se ha arrepentido. Por eso David dijo para que quite sus rebeliones, para que quite esos pecados. Eso es el contenido de todo 51. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿David reconoció sus rebeliones o no? Sí. Él comprendió esto a través del profeta Natán. Por eso nosotros también llevando nuestra vida cristiana para comprender nuestros pecados, para arrepentirse, hay que conocer qué pecados estamos cometiendo. Esto es el orden, ¿sí o no? Pero algunas personas, claramente, teniendo el pecado, aún así uno no comprende de sus pecados. Ah, ¿yo qué pecado tengo? No tengo ninguna culpa. O sea, esto es la palabra de primero de Juan, ¿no? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es un error ante Dios, igual que David, como vino el profeta Natán, pero hasta que viniera él no comprendió de que él ha pecado, es por eso que no pudo arrepentirse, porque no sabía, ¿no? Pero cuando vemos el contenido del capítulo 51 de Salmos, él comprendió de que él es una persona tan débil que tuvo los pecados fundamentalmente desde el nacimiento. Y nos muestra que realmente ha arrepentido verdaderamente. Por eso primero tenemos que entender nuestros propios errores para arrepentir. Veamos Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Desde el versículo 12, Salmos 19, versículo 12, yo les voy a leer. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es una palabra muy importante. Uno para arrepentirse hay que tomar importancia de este versículo. Por ejemplo, nosotros para arrepentirnos, ¿cuál es lo que tenemos que comprender primero? ¿Qué dice?
nuestros propios errores, nuestros propios pecados hay que comprender primero. Pero muchas personas, ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces, como hay muchos, es por eso que está anotado aquí. Líbrame de los que me son ocultos. Quizás el pecado que otros no saben, pero yo sí lo sé. A pesar de que Dios conoce este pecado, quizás ese pecado que dice que no tengo pecado. Uno tiene que comprender de esto. David, después de que ha pecado, hasta que viniera el profeta Natán, ha vivido una vida pensando que es algo ordinario ese pecado. Pero en nosotros también hay pecados ocultos. Hay que comprender de esto. Si no, después, ¿qué pasa? El versículo 13 dice, ¿no? Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué es las soberbias? Se refiere a pecado a propósito, un pecado que uno peca sabiendo, un pecado repetido. Como no conoce sus propios errores, entonces uno peca repetidamente, sabiendo que es pecado, que no es debido ante Dios. Como no comprende su rebelión, es por eso que sigue pecado. Por eso dice, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Podemos hablar y jactar de otras personas muy bien, ¿no? Pero uno no reconoce de sí mismo, no conoce de sus propias rebeliones. No es el tiempo de juzgar a otras personas, de condenar a otros. ¿Por qué la Biblia dice que no hay que condenar, no hay que juzgar a otros? Porque tenemos que reflexionar a nosotros mismos. Hay que corregir nuestros actos para regresar con Dios. Esto es el arrepentimiento. Por eso no es el tiempo de pensar de otras personas, sino los cristianos que están viviendo en los tiempos postreros hay que aprender de buscar sus propios errores para llegar al arrepentimiento, para cambiar la vida. Así uno no peca a propósito y puede librarse de esa maldad. Cuando uno no se corrige de esto, entonces al final ese pecado va a ser más grande y más grande. Por eso los cristianos salvos, el arrepentimiento es algo muy importante, pero la razón que uno no se arrepiente, ¿cuál es? Es porque uno no entiende de sus propios errores. Por eso en nosotros también tiene que haber el profeta Natán. ¿Quién es el profeta Natán? ¿Quién me conoce bien? No, esa palabra. A través de la palabra tenemos que conocer nuestros errores, nuestra rebelión. ¿Sí o no? Hoy en día ya no hay profeta Natán. Como Dios ha enviado al profeta Natán para comprender los pecados, Dios nos da nuestra palabra, su palabra para que comprendamos nuestros errores. Busquemos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Es porque uno escucha la palabra como algo común, pero hay que aplicar esa palabra en mí, pero uno no hace esto. Hebreos capítulo 4, versículo 12. 4, versículo 12, leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente la palabra de Dios es muy genio. Entonces, escuchando muy bien de la palabra de Él, obviamente vamos a ser remordidos de la conciencia. Pero se ha oscurecido nuestra conciencia. Como un diamante puede ser muy duro como una roca. Entonces así la palabra de Dios no puede entrar en nosotros. Cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos que recibir que es una palabra dada directamente a nosotros. No solamente esto, sino tenemos que ponerlo en práctica y hay que arrepentirnos. No hay que pensar de otras personas o sino dejarlo pasar así nomás. Entonces no va a haber ninguna eficaz.
Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 13. Versículo 13 también leamos juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso la palabra de Dios manifiesta el pecado que está en la oscuridad. ¿Sí o no? Por eso, escuchando la palabra de Dios, tenemos que alumbrar nuestro espíritu. Que realmente Dios manifiesta nuestra rebelión con su luz. Que yo tengo estas partes y también tengo que arrepentirme, así nos hace pensar, ¿no? Y escuchando la palabra ahora también, quizás podemos tener nuestros propios pensamientos y estamos pensando de otras personas y lo dejamos fluir así la palabra nomás. Entonces, con esa palabra uno no puede arrepentirse de sí mismo. Supongamos que vino el profeta Natán. ¿Por qué David es grandioso? Es porque es un rey, ¿no? Entonces, supongamos que vino alguien para condenar el pecado del rey. Entonces, si fuese cualquier rey, hubiese dicho, ¿no? ¿Cómo tú te atreves a decir algo de mí? Entonces lo hubiese matado, ¿no? ¿Cómo vas a revelar el secreto del rey? Entonces hubiese matado al profeta Natán. Entonces así David no puede ser un hombre grandioso. Y no puede salir en la Biblia tampoco, ¿no? Pero David, escuchando la palabra de Natán, ¿qué hizo? Se arrodilló ante la palabra del profeta. Por eso así David después no pecó lo mismo. También sale en la Biblia cuando está viejo David y está en la cama, estaba con mucho frío y le enviaron sus siervos a una muchacha que se llama Abisac y como su cuerpo estaba frío, entonces le mandó a esa muchacha para que estuviera juntos en la cama. Pero aún así David lo ha negado, diciendo que yo no voy a pecar lo mismo. Y esto es el arrepentimiento verdadero. Yo estando ante Dios que arrepienta con mi sinceridad y quien se ha arrepentido verdaderamente, uno intenta de no pecar en su vida también. Y esto es correcto. Veamos Eclesiastés capítulo 12. Por eso siempre tiene que haber un remordimiento en la palabra a nosotros como aguijones. Eclesiastés capítulo 12 versículo 11. Eclesiastés capítulo 12 versículo 11. Después de que yo termino mi sermón, a veces yo recibo saludos diciendo, pastor, gracias, escuché muy bien la palabra. Esa palabra que me dijiste, ¿no? Así me dice. Entonces, ¿lo escuchó bien o no? Sí, lo escuchó muy bien. La palabra siempre nos remuerde. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Versículo 11, leamos juntos. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Por eso, cuando uno predica la palabra en las congregaciones, es cuando Dios obra, y también esa palabra tiene que estar clavado como un clavo hincado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno clava bien, entonces se sale así nomás. No, no es fácil de sacarlo. Y cuando una vez está clavado, entonces puede aguantar el peso. Cuando uno entornilla o clava, y dice que hay una estadística que puede aguantar el peso de algunos kilos, ¿no? Igual es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es bien hincada en nuestro corazón, como ese clavo hincado de los maestros de las congregaciones, quizás a veces nos duele también, ¿sí o no? Sin embargo, ese aspecto de remorder y a través de ese sufrimiento Dios nos fortalece más nuestra fe y hace reflexionar de nuestra vida cristiana. Y con la palabra de Dios hasta ahora nosotros estamos reflexionando de nuestras rebeliones. Entonces ahí tiene que terminar al haber
reflexionado, uno comprende, ¿no? Ah, realmente yo me he equivocado. Y no tienen que solamente sentir remordimientos como el Judas Iscariote, sino el arrepentimiento verdadero no solamente es reflexionar de sus errores propios, no, esto se tiene que continuar con nuestra vida. Esto es algo obvio. Busquemos Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Yo les voy a leer. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esto es el orden. Dentro de mi vida cristiana, primero tengo que comprender cuál es lo indebido en mi vida. Todos nosotros tenemos rebeliones, no solamente yo, sino no hay ninguno que no tenga rebeliones, pecados. Pero escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Esto es el arrepentimiento. Y esto es lo que Dios quiere. Si hay un pecado oculto y hay pecados que tengo que arrepentirme, pero uno no sabe, esto es el problema más grande. Por eso tenemos que reflexionar de nosotros mismos y hay que buscar la cosa indebida y tenemos que investigar de nuestras obras para ir hacia el Señor. No hay que terminar de solamente conocer. Por ejemplo, encontré, ¿no? Ah, esto es mi error y estos son mis faltas. ¿Y ahí tiene que terminar? No, hay que arrepentirse ante Dios arrodillándonos. Hay que volvernos a Jehová. Lo importante está en versículo 41. Leamos juntos, versículo 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se ha arrepentido con su corazón, las manos se refieren a las obras. Quiere decir que hay que haber un cambio en nuestra vida. Uno no tiene que olvidar de que esto es el proceso de arrepentir. Por ejemplo, como David ha comprendido sus rebeliones, como dice en Salmo 51, realmente con todo su corazón se ha arrepentido diciendo que Dios me he equivocado. Pero después, ¿qué tienen que hacer? En la vida misma también no tienen que pecar repetidamente. Quien se ha arrepentido verdaderamente, entonces hasta la muerte uno pelea para no pecar, ¿no? Y tienen que mostrarse esto con las obras. Esto es el arrepentimiento verdadero que Dios mira. Cuando vemos en Levítico también está hablando acerca de ley de sacrificio y desde el capítulo 11 ¿de qué está hablando? Habla del animal limpio e inmundo, hemos aprendido, ¿no? Sale del animal limpio e inmundo, justo después de acabar de ley de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno se sacrifica tiene que llevar una vida limpia. La Pascua es la sombra de nuestra salvación. Pintaron la sangre de la oveja en los dos postes y en el dintel de las casas y salieron del Egipto, ¿no? Esto quiere decir que a través de la sangre de Jesús nosotros hemos sido salvados y hemos salido de este mundo, ¿no? Y desde el primer día de la Pascua que empieza, durante 7 días, líder de servidores, ¿sabe? Desde la Pascua también empieza la fiesta de panes sin levadura, ¿no? Durante 7 días. ¿Qué quiere decir esto? La fiesta de panes sin levaduras come pan sin levadura, ¿no? Quiere decir que durante 7 días se repite nuestra vida, ¿no? En una semana y 7 días. Igual que esto, los cristianos también, después de recibir la salvación, la vida que les falta, tienen que llevar una vida de votar sus pecados. Y para esto, uno, ¿cómo tienen que hacer? Obviamente hay que arrepentirse y hay que comprender de sus propias rebeliones. Y cuando uno se arrepiente yendo hacia Dios, entonces así Dios nos ayuda y es su providencia de limpiar nuestra vida. Regresemos a primero de Juan. Primero de Juan, capítulo 1.
Primero de Juan, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Desde el versículo 5 yo les voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso nosotros, como somos cristianos salvos, entonces en nuestra vida que nos resta tenemos que vivir en la luz. Esto es correcto. Y la rebelión que tenemos nosotros tenemos que abandonarlo, tenemos que botarlo. El arrepentimiento es ¿con qué pecado? De todos los pecados tenemos que arrepentirnos. Algunos solamente piensan en los pecados morales. El pecado que yo he cometido ante Dios, pero hemos hablado de Romanos 14, ¿no? Les he dicho que hay que recitar juntos, pero en el último versículo de Romanos 14 que dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todas las cosas que uno no vive conforme a la fe, esto también es pecado. Esto también nos da una lección. Hemos aprendido la palabra de Dios y se muestra claramente de la providencia de Dios quien está guiando el camino de la iglesia, pero no actuar con nuestra fe también es pecado oculto y es algo que tenemos que arrepentirnos ante Dios. Y no hay que dejarlo pasar de este pecado nada más, no tenemos que verlo ampliamente cuál será mi error ante Dios, tiene que haber una posición así. Y no hay que menospreciar los pecados. Hasta el pecado más pequeño puede ser el pecado más grande ante Dios. No hay que olvidar de esto. Busquemos Proverbios capítulo 14. Es porque el pecado pequeño avanza hacia el pecado grande. Si es que uno no se arrepiente del pecado, entonces al final ese pecado va a agrandar cada vez y va a ser más fuerte. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Versículo 9, leamos juntos. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado, dice. O sea, lo menosprecian, piensa que no es nada. Y después, ¿qué pasa? Al final, aceptando las cosas que piensa que es pequeño, entonces al final va a agrandar esos pecados. Y ya no van a sentir esos pecados. Uno peca, pero dice que no he pecado. Y puede ser uno así. Y puede haber más pecados ocultos. Puede ser uno que no reflexiona de sus pecados. Por eso en Eclesiastés 10:1 dice, ¿no? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. En 1 Corintios 5:6 también dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto es la característica de los pecados. Por eso nosotros, aunque sea un pecado pequeño, no tenemos que menospreciarlo. Y ese pecado que es como una levadura pequeña, esto puede expandir a toda nuestra vida cristiana. Es por eso que, ¿cuál es el error que yo tengo en mi vida cristiana? Tengo que pensar de esto. Por eso, llevando mejor nuestra vida cristiana, puede haber mucha persecución y mucha dificultad. Sin embargo, cuando nos acordamos mutuamente con el mundo, entonces al final el pecado puede entrar más en nosotros. El mundo tiene esta característica. Por ejemplo, pensando en la iglesia primitiva, desde el año 100 después de Cristo hasta 313, es la época de los apóstoles. Ahí los cristianos tuvieron mucha persecución. Por ejemplo, en el Colosseum de Roma fueron comida de leones y fueron quemados en la cruz. Hubo una época así. Y esos cristianos, ¿qué vida llevaron ellos? Y cuando yo veo a los martirologios, realmente es un buen ejemplo para tomar, ¿no? Y llevar una vida piadosa.
En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino reconoció oficialmente a la religión cristiana. Desde ahí, Lutero, en el año 1517, hizo la reforma religiosa. O sea, durante 1200 años fue la época oscura de los cristianos. Poco a poco estamos aceptando los pecados. Quiere decir que uno está llevando una vida cómoda. No tiene ninguna dificultad en llevar la vida cristiana. ¿Por qué? Tenemos que luchar con este mundo. Por eso nosotros tenemos que ser distinguidos del mundo. Pero cuando uno vive aceptando poco a poco de los pecados, entonces al final nos encontramos que estamos realmente metidos en el mundo. Uno ni siquiera comprende de sus rebeliones. Uno dice, ¿no? ¿Qué problema tengo? Todos hacen así. Pero tenemos que ser remordidos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que penetrar de nuestro corazón. Así uno puede llevar una vida cristiana digna. Por eso nosotros acerca del pecado no tenemos que pensarlo ordinariamente. Y en segundo lugar, no hay que poner excusas. No hay que poner excusa de otras personas. ¿Quién puso excusa después de pecar? El primer hombre en la Biblia. ¿Quién es? Adán, ¿no? Busquemos Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 sale que aunque hubiese dado Eva a Adán, no tenía que comer, ¿no? Él es quien ha comido, pero pone excusa diciendo que ella me ha dado, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 12. Versículo 12, leamos juntos. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué valiente, ¿no? Hasta pone excusa de Dios. Dice que tú, Dios, me has dado la mujer. Y la mujer que tú me diste me dio ese fruto. Pero él no tenía que comer, ¿sí o no? Cuando uno piensa ordinariamente en los pecados, pone excusa de otras personas y quiere ponerse de acuerdo. Hasta incluso uno pone excusa de Dios. Se queja de Dios. Como Dios, tú me diste estas mujeres, por eso que esa mujer me dio ese fruto. Se pone excusa de Eva y también de Dios. Dios, realmente yo estoy viviendo en mucha dificultad, por eso tenía que escoger esta decisión, porque me han tentado, no es mi culpa. Es culpa de otras personas. Pero aún así uno podía evitar de estos pecados, ¿sí o no? Entonces uno, ¿por qué no se arrepiente de los pecados? Es porque pone excusas. Claramente yo he pecado, sin embargo, pone excusa de otras personas, entonces obviamente no va a aparecer el corazón de arrepentirse. Dios, ¿yo qué me he equivocado? Por esa persona, por el ambiente, o llegó la situación de que sí o sí tenía que pecar, igual que Saúl. Saúl también hizo lo mismo. Si es que vemos moralmente, ¿es más limpio que David o no? ¿Saúl ha adulterado o ha pecado homicida? No, ninguna vez. David ha pecado más grande, pero Saúl ¿qué hizo? No comprendió de sus pecados y solamente puso excusa y no regresó hasta el final. Esto es la diferencia entre David. David con la palabra de Dios a través del profeta Natán, él aceptó la palabra en su corazón y comprendió de sus rebeliones, se ha arrepentido y no se ha repetido ese pecado en su vida. Y ese arrepentimiento verdadero también se tiene que cumplir en nuestra vida. Como les dije, Pedro también, ¿no? Eso es la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote. Cuando uno empieza a pecar ordinariamente, entonces al final se disfruta de esos pecados. Busquemos Job capítulo 20. Job capítulo 20. Entonces cuando uno no peca eso ya no aguanta porque quiere pecar más. Job capítulo 20. No solamente piensa que es algo usual. A pesar de que es remordido en la conciencia, lo deja pasar así nomás. Piensa que es algo fácil. Lo disfruta todavía. Job capítulo 20. Desde el versículo 12. Job capítulo 20, versículo 12, leamos juntos. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Es una expresión divertida, ¿no?
En versículo 14 dice, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Dice que lo esconde debajo de su lengua. Por ejemplo, a los niños dicen, ¿no? ¿Qué comiste? A ver, abre tu boca. Ah, y lo esconde debajo de su lengua, ¿no? Diciendo, no, yo no he comido. Esto es el aspecto de nuestros pecados. Uno piensa que es muy dulce y lo tiene debajo de su paladar, debajo de su lengua, y no lo bota. Pero esto qué pasa después, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Quiere decir que al final puede fracasar toda mi vida. Por ejemplo, hace tiempo también, no sé si es que conoce también, en el pueblo, en Corea, vemos algunas veces chicles pegados en la pared. Entonces los abuelos mastican el chicle y lo pegan en la pared, lo guardan ahí y después lo saca y lo mastica de nuevo. Porque los mayores dicen, no, antes era muy precioso el chicle y era muy caro y lo ponen debajo de la mesa o lo pegan en la pared. Quiere decir que los pecados también lo esconde, lo repite y lo mastica otra vez y lo esconde debajo de su lengua. Entonces hay que pensar bien cuál es la razón de que uno no se arrepiente. Uno se rinde, ¿no? Diciendo, ya mi cuerpo está lleno de pecado, no tengo fuerza de recuperar. Entonces pasando tiempo será así. Entonces uno lo deja pasar así. Y dice, ya que Dios me dé castigo. Después de castigar otra vez peca. Puede haber un corazón indebido en nosotros mismos. Busquemos Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Versículo 10. Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Está diciendo, como ya tenemos pecado, entonces, ¿qué va a pasar? Leamos juntos, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Las israelitas se rindieron. Como ya hemos pecado, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero Dios está diciendo que hay que jurar. Entonces que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Aunque sea ahora hay que regresar, no hay que rendirse. Y esto es la manera que Dios se goza y cuando regresa, Dios se goza más. Por eso estas cosas dentro de nuestro corazón, cuando se va ordenando uno a uno, cuando realmente comprendemos de nuestras rebeliones y vayamos ante Dios, cuando tengamos el corazón de llanto hacia Dios, así uno puede arrepentirse. Entonces ahí Dios ¿qué hace? Dios nos ayuda. El arrepentimiento no puede cambiar nuestra vida con nuestros poderes propios, sino Dios ve nuestro corazón y Dios es quien nos ayuda para que nuestra vida sea más limpia. Busquemos primero de Juan, a nuestro versículo principal. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Leamos otra vez juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, arrepentimos de ese corazón, realmente es muy difícil este proceso. Quizás es un versículo muy corto, sin embargo, también se necesita de tiempo para reflexionar de sus rebeliones. ¿Y uno cómo tiene que ser? Tiene que ser humilde. No hay que poner excusa de otras personas, sino con un aspecto humilde tenemos que reflexionar de nosotros mismos, ser corregidos de la palabra de Dios, ser penetrado. Tengo que recibir esa lección y de regresar así. Está hablando del aspecto de arrepentimiento y de confesión.
Entonces así Dios conoce nuestro corazón. Como Él es fiel y justo, tiene mucho amor. Y como dijo antes, ¿no? Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del impío de su camino y que viva. Por eso nos limpia poco a poco. Podemos tener una vida limpia con el poder de Dios. Y esto es el poder del arrepentimiento. Tengo que tener el anhelo de querer ser limpiado de nuestra vida. Dios ayuda. El Espíritu Santo tiene que obrar. ¿Pero cómo? Obviamente eso también es con el poder de la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre que nos ha salvado también limpia de nuestra vida. Versículo 7, leamos juntos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso el poder de esa sangre preciosa hasta ahora nos limpia también, y hay el poder de cambiarnos. Por eso nosotros ante Dios tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Cuando llevamos una vida cristiana así, entonces nuestra vida va cambiando poco a poco, y a través de ese cambio, ¿uno qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el propósito al final? ¿Solamente vivir limpiamente y después ir con Dios? No, no. Sino que hay que predicar el Evangelio. Esto es la misión que Dios nos dio. No hay que uno olvidar de esa misión. La palabra de la próxima semana les voy a hablar acerca de la misión. Cuando nos arrepentimos y vayamos ante Dios, si realmente uno se ha arrepentido, uno cómo tiene que llevar su vida que resta. Hay que vivir para el Evangelio. Tenemos que llevar nuestra vida conociendo cuál es el propósito de vivir. No hay que vivir como sea. Pero para hacer esto, tenemos que reflexionar nuestra vida y tenemos que ser separados del mundo. No hay que mezclar con las personas del mundo, morando en la iglesia, siendo cristianos, viviendo en los tiempos postreros. Tenemos que dar un cambio en nuestra vida cristiana. No hay que olvidar de la misión y hay que predicar el Evangelio, como Jesucristo. Para esto vino al mundo. Para esto hasta ahora no está viniendo. La misión que nos fue encomendada no tenemos que olvidar de nuestro puesto y tenemos que vivir muy esforzadamente, y esto es digno. Por eso los cristianos viviendo en los tiempos postreros tenemos que reflexionar de nosotros mismos. Tenemos que botar todos nuestros pecados y con el aspecto de arrepentirnos, realmente tenemos que ser cristianos de predicar el Evangelio. Terminemos con la oración. Dios Padre, gracias. Hoy hemos aprendido acerca del arrepentimiento verdadero, siendo los cristianos viviendo en los tiempos postreros. Ayuda para que no podamos pensar que el pecado es ordinario, sino hay que votarlo, y ayúdanos para que podamos comprender de nuestras rebeliones, y con la palabra que tú nos quieres dar, realmente queremos saberlo. Con esa palabra para que podamos reflexionar, para ver nuestra rebelión, para que podamos ir ante ti, Señor, comprendiendo esto. Pero en esta vida, Señor, ayúdanos para que podamos tener un cambio, para que nuestra vida pueda ser más limpia. Siendo los cristianos renacidos, siempre para que podamos pensar del amor que cumpliste en la cruz, para que nunca nos olvidemos de esto, para que podamos llevar una vida anhelosa. Dentro de la vida cristiana en los tiempos postreros, ayuda para que podamos encontrar contigo sin ningún aspecto vergonzoso. Hemos orado en nombre de Jesús, que siempre nos amas y que has derramado tu sangre preciosa en la cruz. Amén. Vamos a cantar juntos himnario número 153. Himnario número 153.
¿Saldrá el líder de servidores para dar anuncio? Anuncios. Hay seminario bíblico en chino desde el día 6 de julio, el lunes, hasta 10, el viernes, a las 7 de la noche. Hay estudio bíblico para hermanos latinos el martes 30 de junio a las 7 de la noche. Hay sermón de miércoles a las 7 de la noche. Hay estudio bíblico para hermanos chinos el 2 de julio, jueves, a las 7 de la noche. Hay reunión de célula para hermanos coreanos el 3 de julio, el viernes, a las 7 de la noche. Hay reunión de profesores el 4 de julio, el sábado, a las 3 de la tarde. Reunión de jóvenes 4 de julio, sábado, a las 7 en la iglesia. Petición de oraciones y anuncios. Pedimos oración para la tía China y vecinos de hermana Alice para que puedan recibir la salvación. Pedimos para que el COVID-19 termine rápido para que podamos reunirnos juntos. Mantenga la distancia con los hermanos en la iglesia y pongan sus mascarillas. La iglesia está tomando medidas preventivas contra las epidemias. El libro de The Story of a Boy Who Entered the 7-Year Tribulation salió en inglés y en coreano. Se está vendiendo a $4. Sería muy bueno para utilizar para evangelizar. Coreano y chino de la semana. En español, hasta el domingo. En inglés, see you on Sunday. En coreano, 다음 주 일요일에 만나요. En chino, 조우리지안. Gracias.